Señor, ese hogar, que se rompa todo yugo, que se rompa toda atadura, toda ligadura, Señor, que se rompa toda cadena. Ahora hay poder, hay poder, hay poder en tu sangre, mi hermano, hay poder en tu sangre, mi hermana. Cristo tiene poder. Bendito el nombre poderoso del Señor. Hay poder, hay poder. El Señor, mi Dios todopoderoso, en esta mañana te puede ayudar, te puede bendecir ahora. Hay poder en tu sangre. Bendice ahora, bendice Dios esa vida, Señor, mi Dios santo, que a través de la palabra en esta mañana podamos alcanzar tu bendición y victoria. Amén y amén. Que dice gloria a Dios. Vamos a la Biblia, mi querido hermano, amigo, gloria al Señor, en el libro de Juan, su capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al verso 6. La gloria sea para Dios. Hoy vamos a hablar de tener un encuentro con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que han nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito Dios y amado Dios poderoso. Yo te ruego, Señor, en esta mañana, Señor, que nos venga a ministrar, Señor, por medio de esta palabra, Señor. Ministra, Señor, a nuestras vidas por medio de esta tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Quita, Señor, toda palabra humana de mi boca, Señor, y que sea el Espíritu Santo hablando, ministrando, enseñándonos, guiándonos, Señor. Queremos aprender, Señor, más a través de su palabra. Queremos aprender más. Bendito Dios, aleluya. Queremos ser, gloria a Dios, fundamentados. Queremos ser edificados, Señor. Queremos ser bendecidos por la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, hoy les traemos la historia de un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo es un hombre, gloria a Dios, es un hombre de raíz griega. Gloria al Señor. Nicodemo, su nombre proviene del griego, significado victorioso con el pueblo. Gloria a Dios. Nicodemo era fariseo, miembro del Sanedrín, un doctor en el pueblo judío, distinguido y rico. Hermanos, Nicodemo no solamente era un hombre que tenía conocimiento de la ley de Moisés, sino que era un hombre que era conocido, era miembro del Sanedrín, tenía un cargo muy importante. Gloria a Dios. También era distinguido y rico. Diga gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra que este hombre vino de noche a Jesús. ¿Cómo vino? De noche. Gloria a Dios. Este hombre vino de noche a Jesús. Bendito sea Dios. He titulado
este mensaje, un encuentro con Dios. Gloria a Dios, alabado sea Dios. El hombre siempre que tiene un encuentro con Dios, algo productivo, algo nuevo alcanza, bendito sea Dios. Y miremos, gloria a Dios, ahí, aleluya, en el verso 2 dice la palabra: este vino a Jesús de noche, gloria a Dios, y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Nicodemo reconoce el poder, el conocimiento, la sabiduría, la unción. Nicodemo reconoce que Jesús tenía el respaldo de Dios. Diga gloria a Dios. Bendito Dios. Y dice la palabra que este vino, gloria a Dios, vino de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Gloria a Dios. Nicodemo, hermanos, era testigo que los milagros y los prodigios, las sanidades, las liberaciones que estaban aconteciendo allí, era producto, gloria a Dios, era producto del respaldo de Dios que había sobre Jesús. Dígame, gloria a Dios. Ahí no estaba operando el poder de la carne, mis queridos hermanos. Ahí estaba operando el poder del Espíritu Santo. Ahí no estaba operando el poder de la letra, estaba operando, mis queridos hermanos, la unción del Espíritu Santo. Y dicen, mis queridos hermanos, que entonces Nicodemo vino de noche. Aleluya, bendito sea Dios, para tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué vendría de noche? La Biblia dice que era del Sanedrín, que era fariseo, que era un docto, tenía conocimiento de las Escrituras. Seguramente para él venir a Jesús, tomó la opción venir de noche, porque seguramente ese encuentro con Jesús en un pleno día le iba a traer consecuencias a Nicodemo. Seguramente se le iba a levantar el Sanedrín, se le iban a levantar aquellos sacerdotes, porque Nicodemo estaba hablando con Jesús. Entonces él tuvo que venir de noche, mis queridos hermanos, a la presencia de Jesús. Y entonces dice, gloria a Dios, en el verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis queridos hermanos, había una inquietud en Nicodemo. Gloria a Dios. ¿De qué manera? ¿Por qué razón? ¿De dónde venía ese poder sobrenatural? ¿Cómo se podía llegar? Aleluya, bendito Dios, a esa dimensión. Gloria a Dios. Pero Jesús le dice a Nicodemo, gloria a Dios, y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo: esto que usted oye, esto que usted ve acontecer, no puede acontecer en el hombre natural, porque esto no viene o no proviene de la carne, tampoco proviene de la letra. Aleluya, bendito sea Dios. Y veremos, aleluya, gloria al Señor, algunos ejemplos en la Biblia de algunas personas que tuvieron algún encuentro con Jesús. Miremos las cosas bonitas, miremos los milagros, miremos lo que acontece, gloria a Dios, cuando el hombre toma la decisión de tener un encuentro ¿con quién? Con Dios. Aleluya, bendito Dios. Miremos aquí como ejemplo, aquí tenemos la viuda de Naín. La Biblia dice que entonces la viuda de Naín iba a enterrar ¿a quién? A su hijo. Gloria a Dios. De pronto, hermanos, dice que venía una multitud
y en esa multitud venía Jesús. Pero en la otra multitud iba la viuda de Naín, iba todo aquel pueblo que la estaba acompañando en su dolor, en su luto, y llevaban a un muerto. Diga conmigo, llevaban un muerto. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en ese ir y venir, gloria a Dios, se encontraron dos multitudes. Diga gloria a Dios. Una multitud que iba con luto, con dolor, y una multitud que venía gozándose con la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Dice que en el momento que se encontraron aquellas dos multitudes, gloria a Dios, hubo un encuentro ahí de una viuda, de una madre, de una mujer con dolor, de una mujer con luto. Tuvo un encuentro con Jesús. Gloria a Dios. Y en ese momento que hubo un encuentro, mis queridos hermanos, aquella situación de luto cambió en una acción de resurrección. Gloria a Dios. Aquella acción de muerte cambió en una acción de vida. Diga gloria a Dios. Mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, lo que empieza a acontecer son cosas de bendición, milagros, maravillas. Gloria a Dios. Encontramos aquí a otro hombre llamado Zaqueo. Diga gloria a Dios. Un hombre, gloria a Dios, que dice que era cobrador de impuestos, era publicano, era pecador. La Biblia también dice que era bajo de estatura, pero dice que un día, aleluya, Zaqueo tomó la opción de ir al encuentro con Jesús. Dice que entonces Zaqueo le salió, se adelantó al camino y se subió sobre un árbol porque él quería ver a Jesús. Pero óyese esto que voy a decir. Zaqueo solamente quería, aleluya, ver a Jesús. Pero dice que aquel día, cuando el Señor pasaba por donde estaba Zaqueo, el Señor le dijo: hey, Zaqueo, baja, porque hoy voy a entrar a su casa. Diga gloria a Dios. Alabado sea Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que entonces aquel día aconteció algo maravilloso. Aquel día el Señor entró en la casa de Zaqueo. Y aquel día, mis queridos hermanos, el Señor entró a llenar en la vida de Zaqueo su corazón de paz y de gozo y de mucha alegría. Pues dice la palabra que Zaqueo, puesto en pie, dijo: venderé la mitad de los bienes y la daré a los pobres, y si alguno le he robado, le voy a devolver 4 veces. Mis queridos hermanos, Zaqueo tenía una gran necesidad en su corazón. ¿Cuál era? La presencia de Jesús. Cuando el hombre no tiene a Jesús, mis queridos hermanos, hay una gran necesidad. Pero cuando la suple Dios, cuando nosotros vamos a un encuentro con el Señor, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, el Rey de Reyes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, algo acontece a nuestro favor, y es que Dios viene a nuestro encuentro con el propósito de ayudarnos. Diga gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aquel día Nicodemo acude. Bueno, tenemos otro relato, otra historia, otro milagro de un hombre llamado el ciego de Bartimeo. Gloria a Dios. Dice que este hombre era ciego de nacimiento, pero dice la palabra que un día él escuchó hablar de Jesús. Y de pronto, cuando él escuchó que venía aquella multitud, dice que entonces Zaqueo empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que con más fuerza gritaba y gritaba, y aunque querían callarlo, nadie lo pudo callar. Entonces dice que entonces, cuando el Señor iba pasando por aquel frente, por aquel lugar, escuchó aquella voz que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dice que el Señor lo mandó a traer. ¿Qué tuvo Bartimeo con el Señor? Diga conmigo: un encuentro. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra que lo trajeron a Jesús, y cuando Jesús lo tuvo al frente, el Señor le pregunta: ¿qué quieres, hombre, que haga por ti? Bartimeo le dijo: Señor, quiero recobrar mi vista. Diga gloria a Dios. Mi hermano, mi querida hermana, cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús, se le abren sus ojos. Bendito sea Dios. Dice que aquel día entonces, aleluya, Bartimeo recobró su vista. Aquel día Bartimeo pudo ver. Diga gloria a Dios. Mis queridos hermanos, la humanidad está ciega por no tener a Jesús.
Amén. La humanidad camina ciega por no tener a Jesús, pero cuando el hombre toma la decisión de ir a Jesús, bendito Dios, Él abre vuestros ojos, aleluya, y podemos ver aquello que los hombres naturales no ven, aquello que Nicodemo no podía ver y no podía entender, aunque él era letrado, aunque él tenía mucho conocimiento de la letra y de la parte humana, él no tenía en su vida aquello, mis queridos hermanos, aquel poder sobrenatural que era la presencia del Espíritu Santo. Diga gloria a Dios, aleluya. Los hombres naturales no pueden ver lo sobrenatural, bendito sea Dios. Y entonces dice la palabra que había despertado en Nicodemo esa gran curiosidad por saber qué era lo que acontecía en Jesús. Y Jesús le dijo, aleluya, bendito sea Dios. Vamos a la palabra otra vez. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. ¿Ah? ¿Qué le dijo? Tienes que nacer. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para usted, mi querido amigo, gloria al Señor, que no entiende esto que estoy hablando, amén, porque en algún tiempo también yo estaba como Nicodemo, ¿verdad? No tenía el conocimiento, no podía discernir en lo espiritual la manifestación de Dios, no entendía los propósitos de Dios, los misterios de Dios, no los podía entender. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque no había nacido de nuevo. Diga, tengo que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Entonces miremos en el verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mira, era tanta la ignorancia que había en Nicodemo que no podía entender, aunque él era maestro, aunque él tenía conocimiento de las Escrituras, él no podía entender en el idioma que estaba hablando el Señor. Mis queridos hermanos, cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, no podemos entender la palabra de Dios, no podemos entender los propósitos de Dios. Diga gloria a Dios. Pero dice la palabra, mis queridos hermanos, gloria al Señor, ¿puede acaso entrar en segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira la ignorancia cuando un hombre no conoce a Dios, cuando un hombre desconoce del poder, de la gracia, de la unción, de lo sobrenatural. Mis queridos hermanos, Nicodemo pensaba que Jesús le estaba diciendo que tenía que nacer físicamente otra vez. Pero Jesús le estaba hablando que era necesario morir al viejo hombre y nacer a un nuevo hombre según Cristo en su vida espiritual. Bendito sea Dios. Aquí Jesús le está hablando a Nicodemo del bautismo, para que le sea más claro, para que le quede más claro a usted. Jesús está aquí hablando del bautismo, gloria a Dios. Para aquellos hombres, para aquellas personas que no entienden qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, le está diciendo aquí, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. Todo hombre y toda mujer que cree en Dios le es necesario nacer de nuevo. Y cuando el hombre y la mujer nace de nuevo, mis queridos hermanos, dice que entonces Ananías fue y oró por Pablo, por Saulo, que llevaba 3 días en ayuno. Y tan pronto Ananías oró por Saulo, dice la palabra que se le cayeron cascamas de sus ojos y sus ojos se abrieron. Y aquí viene a hablar la palabra del término espiritual. ¿Cómo estaba Saulo? Ciego. Pero Saulo veía, pero espiritualmente estaba ciego. Así está el hombre, así está la mujer que no ha nacido de nuevo. Está ciego espiritualmente. No puede ver, no puede entender, no puede interpretar lo que Dios le dice a través del Espíritu Santo. Miremos y sigamos mirando, gloria a Dios, estos términos de la palabra. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya, esa es la parte segunda, gloria al Señor. Miremos el tercer punto. Mientras el hombre no se despoje de la sabiduría humana, no podemos entender lo sobrenatural. Nicodemo, si usted mira, era como letrado,
era un docto, era un hombre con conocimiento, era un hombre con letra. ¿Qué había en Nicodemo? ¿Sabiduría qué? Sabiduría terrenal. Porque era un hombre normal, era un hombre natural. Diga gloria a Dios. Entonces, mientras el hombre no se despoje de la sabiduría humana, no podemos entender lo sobrenatural, espiritual y celestial. Porque estos son misterios, mis queridos hermanos. Amén. Estos son misterios. El hombre de este mundo no los puede entender, no los puede ni siquiera discernir, no los puede interpretar, gloria a Dios, porque esto es espiritual, hermanos, y lo espiritual se discierne por el espíritu. Lo espiritual, hermanos, se busca, y lo espiritual se consigue en lo espiritual y se recibe en lo espiritual. Diga gloria a Dios. Miremos ahí, gloria al Señor, porque dice, gloria a Dios, Nicodemo como hombre natural era entendido, pero ignorante en lo sobrenatural. ¿Sí? En lo natural era entendido, en la letra era maestro. Amén. Pero en lo espiritual era ignorante. Es lo que encontramos en Nicodemo. Cuando un hombre no tiene a Cristo, no ha nacido de nuevo, no es una nueva criatura, él no puede, gloria a Dios, interpretar, ni tampoco puede discernir lo espiritual. ¿Por qué? Porque no mora en nosotros el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Que es lo que viene a traer conocimiento de lo espiritual. Miremos, gloria a Dios, 1 Corintios, en el capítulo 12, verso 14. 1 Corintios, alabado sea Dios. En el capítulo 2, en el verso 14. Dice, mira lo que dice Pablo aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque no se han de discernir espiritualmente. Diga gloria a Dios. Amén. Vuelvo a leer. Pero el hombre natural no puede, oye, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. El hombre natural, el hombre común y corriente. Amén. El hombre que dice creer en Dios, pero no cree. El hombre que dice tener fe, pero no la tiene. Gloria a Dios. Es aquel hombre natural. Gloria al Señor. Pero, hermanos, gloria al Señor. Dice, pero el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Esto que estamos aquí haciendo nosotros, para el hombre de allá afuera es locura. Están perdiendo el tiempo. Ahí hay un hombre hablando y hablando, y ustedes están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque él no puede percibir en lo espiritual. Él no puede entender, gloria a Dios, en lo espiritual, porque esto se puede discernir es a través del Espíritu. Amén. El hombre natural, diríamos el hombre carnal. Sí. Este hombre sin espíritu, hermanos, el hombre natural es un hombre carnal, común y corriente. Diga gloria a Dios. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que el hombre de Dios sí las entiende, el hombre de Dios sí las interpreta, el hombre de Dios sí las puede discernir. ¿Por qué? Porque sobre él está ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué está el Espíritu Santo? Porque este hombre o esta mujer nació ¿cuándo? Nació de nuevo. Aleluya, bendito sea Dios. Miremos otro texto para afianzar esta palabra, gloria al Señor. Ahora dice, un ejemplo, Eliseo ora por su criado para que se le abran ¿qué? Sus ojos. Miremos ahí, gloria al Señor,
Segunda de Reyes, en el capítulo 6, verso 17. Segunda de Reyes, en el capítulo 6, verso 17. Dice la palabra: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de ¿quién? De Eliseo. O sea que el criado de Eliseo, hermanos, veía físicamente, pero no podía ver espiritualmente. Sus ojos espirituales estaban cerrados. Entonces dice la palabra que Eliseo tuvo que orar, porque el criado de Eliseo estaba asustado. Dice que salió y miró y vio a todos los sirios rodeando la casa donde estaba Eliseo. Y ahí podemos ver que entonces dice aquí el verso 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Podemos ver el verso 15 para que usted como que se pueda sustentar un poquito más. Dice, se levantó de mañana y salió, he aquí que veía al varón de Dios, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Diga gloria a Dios. El criado de Eliseo podía ver lo natural. Amén. El criado de Eliseo podía ver al ejército sirio. O sea, yo te puedo ver aquí a usted, usted me puede ver a mí. Veía, hermanos, en lo natural, pero en lo sobrenatural el criado de Eliseo no podía ver. Entonces dice la palabra que fue necesario que Eliseo orara a Dios para que Dios abriera los ojos del criado, y entonces cuando se abrieron sus ojos pudo ver al ejército de Dios, que eran más que sus enemigos. ¿Entienden esto? Mis queridos hermanos, cuando el hombre no tiene a Dios, simplemente ve por lo natural. Por eso ese hombre solamente se afianza en lo natural. Pero usted que es de Dios, usted que está lleno de la presencia de Dios, usted que es nueva criatura, que usted mora el Espíritu Santo, gloria a Dios. Usted, mi querido hermano, mi querida hermana, gloria al Señor, usted es un hombre que percibe lo sobrenatural, porque en usted mora la presencia de Jesús en el mismo momento que usted se hizo una nueva criatura. En el mismo momento que naciste del agua y del Espíritu, gloria a Dios, bendito sea Dios, se le abrieron sus ojos. Diga gloria a Dios. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Alabado sea Dios. En los cuales Él les dio, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? ¿Qué hizo? Les cegó ¿qué? El entendimiento. O sea, el hombre natural está cegado espiritualmente. Por eso ellos no entienden. Por eso el hombre natural, cuando siente alguna situación, corre para donde el brujo. ¿Por qué? Porque él piensa en lo natural. Pero usted que es mujer, hombre de Dios, usted corre y dobla sus rodillas a Jesucristo. Amén. Porque usted sabe, aleluya, que ese Dios poderoso en la cual mora en ti, Él te puede ayudar. Diga gloria a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Él dice, le cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz de los incrédulos. Aquí no solamente pasa a ser hombre natural, sino incrédulos. Incrédulo es todo aquel que no ha nacido de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Esta palabra está muy buena, ¿verdad? Gloria a Dios. Hemos visto unos ejemplos. ¿Por qué no se puede discernir lo espiritual? Porque el príncipe de este siglo le cegó el entendimiento. ¿Por qué fue necesario que entonces Eliseo orara por su criado? Para que Dios le abriera ¿qué? Los ojos espirituales. Cuarto punto. Ojo con esto. Si no morimos, no hay nacimiento. Y si no hay nacimiento, no tendremos la vida eterna. ¿Cómo así, pastor? Si no morimos al viejo hombre, no nacimos, no podemos nacer a una nueva criatura. Y si no nacemos a una nueva criatura, no hay salvación. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Si usted no toma la decisión de morir al viejo hombre, al hombre de pecado, al hombre natural, al hombre incrédulo, no puede nacer de nuevo. Porque el nacimiento, hermanos, se realiza en aquel acto simbólico a través del bautismo. Cuando aquella persona dice: ya no quiero saber más del mundo, me voy a casar con Cristo, y toma la decisión y se va al bautismo. Gloria al Señor. Amén. Pacta. Ese acontecimiento se da el día que el hombre o la mujer dice: Señor, me hago bautizar. Recibe al Espíritu Santo como las arras de la salvación. Gloria a Dios. Y el viejo hombre se va arriba abajo. El hombre de pecado se fue arriba abajo. En ese momento es que se produce la muerte y resurrección. Muere con Cristo al viejo hombre, resucita con Cristo a una vida nueva. Para los que les gusta bautizar a los niños, esto es para los grandes. Ay, pastor, es que voy a bautizar a mi niño porque tiene 5 meses. El que se tiene que bautizar es usted, que estás un hombre pecado, que eres un hombre corrupto, incrédulo, que eres un idólatra, que se tiene que arrepentir, que eres fornicario, que consulta al brujo, al hechicero. Usted es el que se tiene que arrepentir, porque el bautismo en agua es para limpiar nuestros pecados. Gloria al Señor. El bautizo, gloria a Dios, nos limpiamos del viejo hombre, de ese pecado que había en nosotros, y nacemos a un nuevo hombre según Cristo Jesús. Diga gloria a Dios. Entonces, si no morimos, no hay nacimiento, y si no hay nacimiento, no hay vida eterna. Gloria al Señor. Ténganlo claro. Verso 5, esa es la parte. Miremos primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, su capítulo 1, verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza ¿qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Diga conmigo: renacer a una esperanza ¿qué? Viva. O sea, Cristo es mi esperanza viva, que nos hizo renacer, hermanos, de entre los muertos a través de la resurrección de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Sigamos mirando el contenido. Gloria al Señor. Dice la palabra: nos hizo renacer para una esperanza viva. Miremos ahora Efesios 2:5. Efesios 2:5. Dice: aún estando nosotros muertos
en pecados, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo, por gracia sois. O sea, estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Pero usted dice, pero yo estaba vivo. Sí, pero dice la Biblia que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria al Señor. Y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Nos dio qué? Vida. Gloria a Dios. Por eso dice el Señor, yo he venido para que tengan ¿qué? ¿Sabe dónde está ese texto? Juan 10:10. Dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice. Gloria a Dios. Ahora dice, entre paréntesis, escribe, dice, por gracia soy salvo. Bendito sea Dios, por gracia, hermano, porque éramos inmerecedores, no merecíamos nada. Por gracia soy salvo. Aún dice el apóstol Pablo a los hebreos, y esto no de vosotros, sino don de Dios, y no por obras, para que ninguno se gloríe. Porque hay algunos ahí que yo me voy a salvar porque le doy comida a los pobres, porque le doy ropa, porque le doy medicamentos, porque los ayudo, yo por eso me voy a salvar. No, mi querido amigo, usted no se salva por las obras sociales que usted haga. Usted se tiene que salvar es en Cristo Jesús, porque el que te salva a ti y me salva a mí se llama Jesucristo. Bendito sea Dios. Y él dice el apóstol Pablo aquí, gloria al Señor, en este texto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y esto está en Efesios capítulo 2, verso 5. Gloria al Señor. Sigamos mirando. Porque si no miramos, pues no aprendemos. Gloria al Señor. Esto es la palabra, gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Nos dio vida. Amén, diga conmigo, me dio vida. Estábamos muertos. Ahora, gloria a Dios, estamos como vivos. Punto número 5. La carne y el espíritu no se ligan entre sí. La carne y el espíritu no ligan entre sí. Vamos a mirar la palabra de Dios, Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Para que no hagáis lo que queréis. Mis queridos hermanos, la carne se opone al espíritu. Bendito sea Dios. Miremos otro texto, porque el Señor nos dice que tenemos que orar por esta razón. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Mira lo que el Señor nos dice. Gloria al Señor. Verso 41. Dice, ¿qué le dice el Señor a sus discípulos? Velad y llorad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es ¿qué? El espíritu quiere que usted venga a la iglesia. El espíritu quiere que usted ayune, que usted ore, pero la carne es a impedir. Cuando usted va a ayunar, lo primero que le da es un hambre tenaz, ¿verdad? Le da un gorobeto tenaz, ¿verdad? Le da una sed tenaz. ¿Por qué? Porque esa es la manifestación de la carne. Pero el Espíritu siempre quiere que nosotros estemos ¿en qué? En comunión. Y Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Velar y orar para que no entremos en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es la carne? Débil. Entonces tenemos que cuidarnos en esa parte, mi querido hermano. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y desenlace. Gloria a Dios. Si hubo, gloria a Dios, un nacimiento, gloria al Señor. Vamos a mirar aquí. Si hubo nacimiento, somos nuevas criaturas en Cristo. Gloria a Dios. Si hubo nacimiento, somos nuevas criaturas y Cristo mora en nosotros. Desenlace. Si hubo un nuevo nacimiento, óyese bien, si aconteció en usted y en mí un nuevo nacimiento, gloria al Señor,
somos nuevas criaturas y Cristo mora en nosotros. Amén. Ahora pregunto, ¿qué tiene que morar en usted? La presencia de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Si hubo un nuevo nacimiento, Cristo mora en nosotros. Y vamos por la palabra. Gloria al Señor. Romanos, gloria a Dios, 8:1. Romanos 8:1. Ya estamos a punto de terminar esta enseñanza. Romanos 8:1. ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. O sea, a los que nacieron de nuevo. Bendito sea Dios. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. O sea, para los que nacieron de nuevo, ya no hay condenación, hermano. Siéntate contento, siéntate feliz, gloria a Dios, porque aquel que nació de nuevo ya no verá la segunda muerte. Amén. Ya fue librado de la condenación eterna. Gloria a Dios. Pero mira, gloria a Dios, lo que nos recomienda Pablo. Ahí, gloria a Dios, creo que en el verso 22 de Gálatas, del capítulo 5 de Gálatas. Vamos a mirar el versículo 22, si no estoy mal. Bendito Dios, de Gálatas, del 5, el verso 22. O el 24, vamos a ver. El 24. El 25, mi hermano. Mira lo que dice, para el hombre nuevo. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, que si sois nueva criatura, si vivimos por el Espíritu también andemos por el Espíritu, mi querido hermano. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Esta es la palabra que estaba recibiendo Nicodemo, hermano. Gloria a Dios. Esta es la palabra que Nicodemo estaba recibiendo aquel día, hermanos. Bendito Dios, a través de este encuentro. No podía. Miremos 2 Corintios 5:17. Y con esto terminamos. 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice el apóstol Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas ¿qué? Bendito sea Dios. ¿Sí ven el desenlace de este tema hoy? Dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Bendito sea Dios. Hermano, mira, las cosas viejas pasaron. Andábamos enfermos, oprimidos, embrujados, hechizados, torcidos. Pero en el mismo momento que nosotros, aleluya, recibimos a Cristo, bendito sea Dios, y por fe lo aceptamos, hermanos, y bajamos a las aguas, el Señor nos hizo nueva criatura. Fuimos libres, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios. Por esta misma razón, en nosotros mora una vida nueva. Amén. Ya no tiene por qué haber ni tristeza, ya no tiene por qué haber amargura, no tiene por qué haber contienda, nada de estas cosas, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Vamos a orar para estar entonces entregando este ayuno, entregando este culto. Bendito sea Dios. Vamos a orar diciendo gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, bendito sea Dios. Gracias, Padre, por esta palabra poderosa y maravillosa que en esta mañana tú nos has regalado. Señor, que su presencia, su poder, su gracia, su misericordia, Señor, en esta mañana
haya podido tocar y convencer nuestros corazones a través de esta palabra. Señor, bendiga a esa persona, Señor, que hoy, Señor, recibió esta palabra. Aquellas personas que van a recibir esta palabra, que a través de esta palabra, gloria a Dios, pueda suceder un encuentro. Bendito sea Dios, Señor. Diga conmigo,